Les voy a invitar para que estemos un momentito en pie y busquemos en nuestras Biblias el libro de los Hechos en su capítulo 6. Vamos a leer de los versos 8 al 14. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Leí hasta el verso 15. Tome su lugar, por favor, muy amable. Hemos llamado a nuestra plática de hoy el discurso de odio. Usted ha escuchado esa frase de manera muy frecuente en estos tiempos, ¿no? Discurso de odio. Y aquí decimos, ¿qué es exactamente un discurso de odio? De ese que, por ser de odio, necesita de la calumnia y necesita aniquilar al otro. Ese es el título de nuestra reflexión. El discurso de odio que calumnia y aniquila. Vimos que Esteban había sido nombrado como uno de los 7 diáconos. ¿Recuerda? Recuerda que usted se fue orando y diciéndole: Señor, quiero ser diácono para que comunidad camine mejor. ¿Verdad que sí? A ver, no veo manos por ahí. ¿Sí? ¿Quién está orando por eso? A ver. 1. ¿Nada más 1? 2. Bueno, 2 diáconos vamos a atender. Y unos que no vinieron. Pero cuando se nos da los nombres de los diáconos que fueron elegidos, allá en el verso 5 del mismo capítulo 6, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ya se insiste desde ese primer momento que este judío de cultura helenística estaba lleno del Espíritu Santo y estaba lleno de fe. Y luego en el verso 8 nuevamente se dice: y Esteban lleno de gracia y de poder. Detengámonos en eso y recordemos que el domingo pasado tuvimos una reunión de oración por la tarde de gran bendición. Yo quiero darle gracias no solo a usted que se quedó a la reunión, sino a Dios por lo mucho que nos bendijo. Algunos hermanos que estuvieron el domingo pasado todavía no han podido estar hoy, pero yo creo que ellos y los que estamos, que experimentamos esa bendición, podemos agradecer a Dios, ¿no? ¿Cuántos
sí experimentaron una gran bendición ese 8 días. ¿Verdad? Tremendo. Lo que nos invita a vigilar siempre que podamos cumplir el mandato, ser llenos de Espíritu. Es muy importante ser llenos de Espíritu porque Cristo estuvo en la tierra físicamente cuando fue humillado, rechazado y asesinado. Hoy está en la tierra, Jesucristo está hoy en la tierra, pero no físicamente, sino espiritualmente. Y el cristianismo, que es Cristo, que es la vida de Cristo, no se puede vivir si no es por la presencia espiritual de Cristo, el Espíritu Santo. Así que cuando la iglesia pone en primer lugar el culto, los ritos, los lugares sagrados, la ropa, las fiestas, las doctrinas, y no la presencia real del Espíritu Santo dentro de nosotros, cuando no hay esa entrega para que haya una comunión amorosa entre el Espíritu Santo y nosotros, cuando no estamos atentos con nuestro oído y anhelantes de escuchar su voz y que nos guíe en su voluntad, entonces ni la iglesia ni los cristianos estaríamos viviendo el cristianismo. Estaríamos viviendo un remedio de cristianismo que Søren Kierkegaard llamaba la cristiandad. Formas del cristianismo sin cristianismo. Tenemos que vivir el cristianismo auténtico, y por auténtico en la expresión de lo que significa de manera existencial. Yo vivo en el cristianismo porque Pablo lo expresaba: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esteban estaba lleno del Espíritu. Todo lo que sigue es gracias a que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Dijimos que la iglesia estaba creciendo y que conforme la iglesia crecía era natural que también hubiese problemas. Por eso eligieron a los diáconos. Esteban, como Felipe, no se conformarán con participar solo en aspectos administrativos de la iglesia, sino que su corazón anhela servir a Dios en todo lo que Dios les ponga a hacer. No es que anhelen ser famosos, importantes, reconocidos, como Ananías y Zafira, ¿se acuerda? Lo que debemos anhelar es hacer todo lo que Dios quiera que hagamos. Ese debe de ser nuestro anhelo más importante. Y por eso es que, lleno de gracia, y la gracia es solo una manera de hacernos comprender que Dios nos ama sin que lo merezcamos, que Dios nos bendice sin que tengamos méritos. Dios no nos bendice porque somos buenos, no nos bendice porque somos importantes, no nos bendice porque somos obedientes. Dios nos bendice a pesar de que somos pecadores, a pesar de que le fallamos, a pesar de que somos tercos, si no es que necios, a pesar de que nos dormimos en la predicación. Dios nos bendice, ¿no? Esa es la gracia, a pesar de tantas cosas, de que llegamos tarde, de que no lo ponemos a Él en primer lugar. La gracia es un a pesar de. La gracia no es una fuerza rara, pues la teología en muchas épocas ha manejado la gracia como una fuerza extraña. No le quitemos el lugar al Espíritu Santo pensando que la gracia también es una fuerza. La gracia no es más que la descripción de que el amor de Dios es inmerecido por parte nuestra. Esteban está lleno de gracia, es decir, Dios lo ha bendecido, porque Esteban ha querido tomar de lo que Dios nos da. ¿Por qué? Si se ha llegado a preguntar, ¿por qué usted tendrá menos que otro creyente? A lo mejor no, pero
Podría ser que alguna vez le haya embargado esa sensación. ¿Por qué yo no tengo lo que los otros creyentes? ¿Porque Dios no quiere darnos lo mismo a todos? Dios quiere darnos a todos. Pero sabe, si usted se comporta ante Dios como, bueno, Dios, yo sé que no lo merezco. Bueno, pues no, entonces no te toca nada. Hay que decir, yo sé que no lo merezco, pero a ti te agrada darme lo que no merezco. Así que yo tomo lo más que pueda. Usted tiene que ser como los niños arrojados cuando se rompe la piñata, que arrebata, que junta, que cuida y dice, esto es mío. Así tiene que ser usted, porque la gracia de Dios está cayendo como una lluvia abundante, lo dice un himno, lluvias de gracia. Hay que tomar. ¿Cuánto? Todo lo que usted pueda. Porque si usted tiene temor de no merecerlo, pues no va a tomar nada. Usted ya sabe que no lo merece, yo ya también sé que no lo merezco, pero por eso lo tomo por gracia, ¿sí? Estaba lleno de gracia y de poder. El poder tampoco es una fuerza en sí. El poder es una manifestación y un resultado de la presencia del Espíritu Santo. Lucas lo ha dejado claro desde el primer capítulo, en su verso 8. Cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder. Es el poder del Espíritu Santo, no es mi poder. Y es poder para una sola cosa, para ser testigo. ¿Testigo de qué? ¿O cómo se puede ser testigo? De que Dios nos ama. ¿Cómo se puede ser testigo de que Dios nos ama? Pues amando. Lo digo para no malinterpretar el poder, porque a veces pensamos que el poder es que yo ahorita voy a extender la mano y todos se van a caer al piso. Yo ahorita voy a soplar y ustedes van a recibir una unción especial, ¿no? Yo ahorita voy a aventar mi saco para que les toque un poquito de la unción. Son cosas que están haciendo algunos pastores, Y usted lo puede buscar en los videos de YouTube. Hay un pastor que se saca el chicle y se lo da a los enfermos para que se sanen. No es esa clase de poder, no es. Es el poder de amar. Y el poder de amar implica el poder de negarme a mí mismo. El que anhela el poder, porque en el fondo lo que quiere es engrandecerse, no está buscando, no está rindiéndose al Espíritu Santo en verdad. La negación es el primer paso. Y entonces recibimos poder para amar. Y así Esteban estaba viviendo esto cuando se levantaron unos que se le opusieron. ¿Por qué? Porque la iglesia va a tener cada vez más problemas. Si usted ha leído el Apocalipsis, en ese libro tendríamos que comprender que se traza una especie de dos líneas paralelas. Como mientras una línea nos representa a nosotros y nuestra posición ante Dios, como sacerdotes y profetas, con vestiduras blancas, redimidos y valiosos a los ojos amorosos de Dios, la otra línea paralela en el decurso de la historia representa cómo el mundo nos ve como sus enemigos, miserables, y quiere destruirnos. Y muchas veces puede lograrlo. Apocalipsis 13 dice que a la bestia se le dio poder para vencer a los santos. Eso significa matarlos. Ese tipo de problemas que ya había comenzado cuando Pedro y Juan fueron a la cárcel y cuando fueron azotados y cuando se les prohibió y se les amenazó para que no hablaran de Cristo, ese problema sigue. Y cuando hemos insistido en que la persecución ya viene y luego dijimos que la persecución ya ha comenzado, es que ya ha comenzado y no se va a detener con las amenazas de no hablar de Cristo. Va a seguir más. Esta semana se difundieron las noticias y por un periódico secular, me parece que fue el Heraldo, de una familia en Corea del Norte
que toda la familia, incluyendo un niño chiquito, casi un bebé, fueron condenados a cadena perpetua. ¿Sabe por qué? Por tener Biblia. No estoy en el 2023. 2023, Corea del Norte, una familia es condenada a pasar en la cárcel toda su vida por tener la Biblia. ¿Se le hace imposible que eso pueda suceder en México? ¿No hay en Latinoamérica, en varios países, una tendencia a la llamada nueva, que yo llamaría en realidad pseudoizquierda? Vamos para el mismo camino. No se sorprenda. Mejor preparémonos. Apocalipsis se trata de eso. Se trata de que veamos cómo se nos van a oponer. Por ejemplo, aquí, alejandrinos, judíos de Cilicia, libertos, judíos de Cirene, judíos del Asia Menor. Todos ellos, al igual que Esteban, judíos no palestinenses. ¿Se acuerda que ya explicamos la diferencia entre judíos de la diáspora y judíos de Palestina? Todos ellos son judíos helenistas. Al ser judíos de esas otras regiones, también hablan griego. También conocen la cultura griega y seguramente también manejan la Biblia Septuaginta. Entonces veamos el primer contraste. Mientras el cristianismo va a tener paladines de cultura griega y la Septuaginta servirá al desarrollo de la iglesia, a la expansión universal de la iglesia, hay otros judíos con la misma cultura y la misma traducción de la Biblia que la usarán exactamente para lo contrario. ¿Por qué se opusieron a Esteban? Tomemos eso en consideración, ¿no? Los judíos cultos, helenistas, se opusieron a otro judío helenista. ¿Por qué? La verdad es porque se llenaron de envidia de lo que Esteban decía y de lo que las personas escuchaban. Pero no pudieron detener el evangelio. Veamos el panorama completo, tanto de qué es la Biblia como qué es la historia de la iglesia. Cometemos un error cuando tomamos un pasaje de la Biblia aislado y queremos interpretarlo, incluso a veces hasta tomarlo como fundamento de nuestras enseñanzas o de nuestra manera de ser y de nuestros planes. Un pasaje aislado. Tenemos que ver la Biblia como una totalidad, como la historia de la redención, considerarla toda en su coherencia, en su unidad, la historia de la redención. Esteban va a dar un repaso a toda la historia de Israel en el discurso que va a dar ante el Sanedrín. Y espero que allí podamos abordar algunas cuestiones importantes del Antiguo Testamento. Tanto de cómo apunta hacia Cristo y se cumple en Cristo, cuanto como que no debemos idolatrarlo ni interpretarlo sin el Nuevo Testamento. Pero también la historia de la iglesia. Por ejemplo, aquí, noten ustedes quiénes se opusieron. Los de Cirene. Pensemos que en Antioquía de Siria, algunos cristianos de Cirene llegaron a la iglesia de Antioquía y empezaron a predicarle a los griegos. Entonces hubo otros cirenaicos que predicaron a Cristo. Aquí hay unos que persiguen a Esteban, hubo otros que predicaron a Cristo. También constantemente, cuando Pablo hace sus viajes misioneros, se menciona varias veces la región de Cirene. De Alejandría, dice que algunos alejandrinos, ¿no? Bueno, en Alejandría o de Alejandría se levantó un predicador muy poderoso que fue Apolos. Y toda la escuela teológico-alegórica de los padres de la iglesia
como Orígenes y Clemente de Alejandría, que dieron un gran desarrollo a la teología. De Cilicia, estoy hablando de los perseguidores, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia. Pues usted sabrá que en Cilicia, en Tarso de Cilicia, había nacido Saulo, y que por eso estaba de acuerdo en la muerte de Esteban. Y él fue el testigo de calidad en la muerte de Esteban. Pues esa persona de Cilicia después fue el apóstol Pablo. Y no solo él predicó, sino otra vez en sus respectivos viajes misioneros se menciona cuántos creyentes e iglesias hubo en esa región. En el Asia Menor, muchos del Asia, se refiere al Asia Menor. ¿Cuántas iglesias fueron fundadas en el Asia Menor por Bernabé y Pablo? Listra, Derbe, Iconio, Antioquía de Pisidia. Después en el Apocalipsis hay 7 cartas a las iglesias del Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadelfia, Sardis, Laodicea. Entonces, notemos la historia completa. Mientras judíos que coinciden con muchos cristianos en su cultura, en la Biblia que usan, sin embargo se oponen a Cristo y quieren detener el Evangelio y llevan a la muerte al primer cristiano, sin embargo no pueden detener el Evangelio, porque el resto de la historia es como el Evangelio llegó a las regiones de ellos y triunfó. ¿Qué les parece? Yo les decía al final del domingo pasado que algunos de los perseguidores de nuestros hermanos en Chiapas, persecuciones que empezaron desde finales de los años 70 y que produjeron muchos muertos y que produjeron más de 45,000 despojados y expulsados de sus tierras, muchos de los instigadores de esas persecuciones se hicieron cristianos o se hicieron pastores. El Evangelio es imparable, es indestructible. No lo oigo que diga amén, ¿verdad? Entonces, esas regiones se llenarán con el mensaje. Notemos ahora cómo el mundo está dispuesto a calumniar a los cristianos, ¿no? Sigamos allí en nuestro pasaje. Se levantaron estas personas contra Esteban. Y ahora vamos a leer el verso 10 en griego, si nos ayudan allí en la cabina. El verso 10, ¿ya lo tenemos? Dice así: que uk ishun antistine ten Sofía que tenefmati o elali. Que uk quiere decir y no, isgian podían, antistine resistir. Ti Sofía a la sabiduría, que teuneumati ni al espíritu, o elali con que hablaba Esteban, ¿no? Este versículo es muy importante porque dice: no pueden resistir al Espíritu, es el Espíritu Santo, y a la sabiduría que da el Espíritu Santo. Y aquí nosotros vemos el tipo de cristianismo al que debemos aspirar. Por un lado es un cristianismo lleno de fe y de poder, y por otro es un cristianismo lleno de sabiduría. A veces las iglesias de estas dos piernas del cristianismo se han quedado con una. Las iglesias emocionalistas que dicen que no estudies, que la letra mata, que solo el Espíritu te lo va a revelar todo, y todo el tiempo están con que Dios les dijo y que sintieron y que tuvieron una revelación y que tuvieron un sueño, y puras emociones. Y el culto parece una especie de función de Televisa donde hay mucha emoción, mucho ruido, y la gente sale muy contenta porque salió muy emocionada, ¿no? Una iglesia que solo privilegia las emociones. Hay iglesias que privilegian mucho el estudio, pero también pueden llegar al extremo de la frialdad o incluso de la incredulidad.
de analizar la Biblia desde la crítica literaria, la crítica textual y dejar la Biblia partida en pedacitos y perder el mensaje de la revelación. No podemos ser solamente una iglesia estudiosa, solo una iglesia que busca experiencias espirituales. ¿Qué tenemos que anhelar? El equilibrio, la síntesis entre ambas cosas, ¿no? Ese es Esteban, y pocos personajes en la historia de la iglesia lograrán algo así. Estoy pensando en la escuela de San Víctor en la Edad Media, ¿no? La búsqueda tanto de la erudición como de la espiritualidad. Esteban está lleno de fe y de poder, pero Esteban está lleno de sabiduría que conoce las Escrituras, y es con las Escrituras que discute con esos judíos de las otras sinagogas y no lo pueden derrotar. No es claro si era una sinagoga que conjuntaba a todas estas personas. Los libertos fueron judíos esclavizados por Pompeyo, que después, en diferentes circunstancias, fueron recuperando su libertad. Había una sinagoga de los libertos, otra de alejandrinos, otra de cireneos, o todos estaban en la misma. El pasaje no es muy claro, pero al fin de cuentas no importa. Era una sinagoga de personas estudiosas, judíos helenistas, que se opusieron a Esteban con otra interpretación del Antiguo Testamento, que es lo que está en juego en la discusión. Pero lo que es importante es que no pudieron ganar a Esteban la discusión. Nosotros vivimos en un tiempo de muchas discusiones. Es probable que a usted lo inviten a discutir a la televisión, a un programa de internet, a un programa de radio. ¿Usted va a ir? No me vaya a hablar a mí, porque yo le voy a decir que no voy. A mí me da miedo. Usted tiene que ir, ¿verdad? Usted tiene que ir. Y tiene que ir sabiendo que el Espíritu Santo le va a dar la palabra para que la gente se lleve el mensaje. No vamos a ir a discutir porque queremos ganar, porque queremos aplastar al otro, porque queremos demostrar que sabemos. Todo eso sería un error. Si vamos a ir a discutir es solo para dejar en claro quién es Cristo. Eso es todo. ¿Sí me explico? Y a veces los lugares donde nos invitan a discutir son verdaderamente hostiles, ¿eh? Ahí me ha tocado una entrevista en la tele con 6 gentes contra mí, ¿no? Pero bueno, pues vamos, ¿no? Vamos confiando en Dios y sabemos que no es para quedar bien, es para decir quién es Cristo. Eso es lo importante. Ellos no podían resistir la sabiduría con que hablaba Esteban. Y mire, la sabiduría, por aquí anoté, pero pues ya ni yo me entiendo, ¿no? Como decían en la primaria, nada más Dios y tú se entienden esos apuntes, pues ya nomás después Dios, porque ya no sé. Bueno, pero voy a ver qué me acuerdo, ¿no? La sabiduría es la sabiduría del amor. Santiago dice que hay una diferencia entre la sabiduría del mundo, que es violenta, que justifica la rebelión contra Dios, el querer ser como Dios, y la sabiduría de Dios, que es una sabiduría paciente, es una sabiduría amorosa. Entonces siempre tenemos que relacionar sabiduría con amor. Esteban no puede estar lleno del Espíritu Santo y no amar a las personas con las que está discutiendo. Porque ese puede ser un error de ¿qué diríamos? El enojo momentáneo, ¿no? Tal vez algún día a usted le pasó que compartiendo de Cristo lo ofendieron, lo rechazaron o lo contradijeron de tal manera que usted se enojó y dijo, ya tiras al infierno. Y si no usted, pues sí, hay personas que cuando uno platica con ellas acaban enojadísimas, ¿eh? No se excomulgan y todo lo demás. No, la sabiduría de Dios es amorosa. Tenemos que amar a la persona con quien estamos platicando, si no, ¿para qué estamos platicando? No tendría sentido.
Y estaba pensando el día de ayer, ya encontré mis garabatos, ¿no? Que el amor trasciende las dimensiones. ¿A qué me refiero? Nosotros vivimos en 3 dimensiones, pero hay una 4ª dimensión, muy manejada ya en física y en matemáticas. Y no tan fácil de entender, pero cuando yo digo que el amor trasciende las dimensiones, estoy diciendo primero en el plano físico. ¿Qué da estructura al universo en todas las dimensiones que contenga? La fuerza que lo une. Y la fuerza que lo une, pues es el amor. ¿Por qué? Porque quien creó el universo es Dios y lo creó por amor. Pero también trasciende la dimensión de lo sensible y lo inteligible, es decir, de la materia y el espíritu. Ese fue un problema muy complicado en filosofía, un problema que se llamó el jorismos. ¿Cómo hacemos para que el mundo material se comunique o entienda, o cómo del mundo espiritual nace el material, o cómo se comunican? O incluso cómo mi cuerpo material puede tener contacto o efectos con mi alma inmaterial. La respuesta en la que estaba yo pensando en decir que el amor trasciende las dimensiones es ese precisamente, ¿no? El amor como experiencia que va más allá de mí me permite la contemplación y el conocimiento de otra persona que es Dios. Y en ese sentido me permite trascender las dimensiones. Pero siempre y cuando, aquí muy importante, que sea un amor universal. ¿Qué quiero decir con un amor universal? Vamos a suponer que usted tuviera que escoger entre salvar a sus hijos o salvar a todo el resto de los seres humanos. ¿Qué escogería usted? Si usted escogiera salvar a sus hijos, sería un acto egoísta. Pues sí, porque es un amor condicional, ¿no? Yo amo a estos y hay un porqué, hay una condición, porque son mis hijos. Si no fueran mis hijos, pues no los amaría igual. Ahora trasládelo a Dios. Dios podría decir, bueno, puedo permitir que maten a mi hijo o que se mueran todos estos. ¿Qué dijo Dios? No, pues mi hijo. Como dicen algunas mamás cuando sus hijos se portan mal y los toleran, es que es mi hijo. ¿Dios dijo acaso, este es mi hijo y entonces que todos los demás se mueran? Erich Fromm ya había atisbado algo de eso en su libro El arte de amar, cuando decía que si el amor no es por todos, no es amor. Tenía razón desde esta perspectiva, aunque no, por supuesto, no estaba dando el mensaje cristiano, ¿no? Pero el amor es amor universal, porque el agape es incondicional. No te amo porque eres mi hermano, porque eres mi hijo, porque eres mi amigo, porque eres mi paisano, porque estás bonita, porque eres buena persona, porque tienes cualidades. El amor agape es sacrificial y es incondicional, ¿no? Y ese es el amor que el Espíritu Santo quiere darnos, sin negar los otros amores necesarios. El filial, el amor por el hijo. No estoy diciendo que no ame a sus hijos. No me esté viendo más feo de lo que estoy, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no ame a sus hijos. Ni estoy contra el amor eros, bien entendido, como el amor que ama la verdad, la belleza, el bien en la pareja. Son importantes esos amores, pero como fundamento de esos amores y de todo amor, el amor trascendente, el que atraviesa las dimensiones, el que el Espíritu Santo produce, es el agape. Y es la sabiduría unida al amor, es la sabiduría amorosa y el amor sabio. No pueden ir separadas estas dos virtudes en el cristianismo, ¿no? Lo voy a repetir. La sabiduría de Dios es sabiduría amorosa. El amor es sabio, porque esas dos virtudes no pueden ir separadas, ¿sí? Y el problema es entonces que las otras personas no podían resistir, no pueden resistir
puede significar varias cosas. Resistir es pelear. En parte no pueden pelear porque les aseguro que Esteban no desciende al plano de la agresión. Hay mucha gente que discute en el plano de la ofensa, ¿no? Es que tú eres un... Ese es un problema hoy en una época que se ha negado a la lógica, que nuestras poblaciones son incultas, están mal preparadas. Se acostumbra a una falacia que se llama argumento ad hominem. Hay que tener mucho cuidado con esa falacia. Cuando una persona descalifica al hombre, argumento ad hominem, y pretende con eso descalificar el argumento de la persona. Descalificar a la persona para echar por tierra su argumento. Ese no es un razonamiento de validez lógica. Es una falacia. Por ejemplo, en una discusión, cuando alguien dice, bueno, es que Lutero se casó con una monja. ¿Y eso qué tiene que ver con las 95 tesis? ¿Sí lo ilustra? Es que Lutero, si le ponemos un tache a Lutero, entonces ya ni siquiera necesitamos discutir la justificación por la fe. Tachemos a la persona. Nuestros políticos están en ese camino. Es que fulanito es de tal partido, o sea, ya tiene tache. Es que fulanito es conservador. Es que fulanito es de izquierda. Es que fulanito es de ultraderecha. Y con eso ya convencimos a toda la gente de que ese fulanito está mal. Eso no es correcto, ¿sí? Es lo mismo que cuando en el tiempo del macartismo en los Estados Unidos se señalaba a alguien de comunista. Y ya todo el mundo estaba en contra de él, casi lo mataban. Y si le hubiera preguntado a alguien, oye, ¿es comunista? Sí, ¿y qué es comunista? No, pues quién sabe, pero es algo muy malo. O lo que se ponía en las ventanas, ¿no? En este hogar no se recibe propaganda protestante. Oye, ¿qué es protestante? No, pues quién sabe. ¿Tú me puedes explicar el protestantismo? Le aseguro que no. Pero es malo. Es el diablo. Es una secta, ¿no? Entonces, no podemos descender a ese tipo de discusiones, de ofender, de descalificar, de enojarnos. Esa es la primera razón por la que no lo pueden resistir. Pero la segunda razón, por supuesto, son los argumentos racionales. Este es un error de muchísimas de nuestras amadas iglesias. Pensar que la fe está peleada con la razón, que la fe está peleada con la ciencia. Algunos quieren evitar ese pleito y jalonean de los pelos a la pobre Biblia para que coincida con la ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia, hermanos. Más importante, es el libro, lo voy a explicar después cuando el discurso de Esteban, pero adelanto. Efesios 2:8 me dice que es la Biblia. La gracia por medio de la fe, eso es la Biblia. Cómo los hombres entendieron la relación con Dios que se revelaba a ellos. La revelación de Dios es la gracia. El entendimiento de los hombres es la fe. Y eso es la Biblia, la palabra de Dios en las palabras de los hombres, ¿verdad? No es un libro de ciencia. Entonces las iglesias han dejado de lado la importancia de discutir racionalmente. Y por eso es que las iglesias están vulnerables, bastante indefensas, número uno, a las herejías dentro del cristianismo. Y número dos, frente a las corrientes relativistas e irracionalistas de nuestro tiempo. Por eso tantos cristianos son arrastrados, o a la ideología de género, o a los judaizantes, o al neopentecostalismo, o a las nuevas revelaciones, y a tantas cosas. ¿Por qué? Pues porque perdimos de vista que Dios es logos, que Dios es razón, que la revelación es racional, que el amor es racional y la razón es amorosa. Cuando perdemos de vista eso, quedamos endebles, vulnerables. Ahora,
discutir racionalmente es importante para nosotros y para no distorsionar el Evangelio, pero no garantiza que la persona se convenza. A las personas no les convence lo racional. No vayamos a ser optimistas, hermano. Es triste decirlo, pero a las personas no les convence lo racional. Ahora que sufrimos la pandemia, si alguien decía, no, es que por las noches los aviones echan COVID, la gente lo creía. Es que si te vacunas, es el chip del anticristo. Es que la vacuna te va a alterar el ADN y ahora hay muchas secuelas, terribles enfermedades a los que se vacunaron. Y todas esas irracionalidades son las que la mayoría acepta, ¿no? Y en el mismo tenor van todas las teorías esotéricas, ocultistas, parapsicológicas, medicina alternativa y todo eso. Ah, lo irracional, qué bonito, qué fácil, qué prometedor. Eso es lo que gusta. Si usted comienza a hablar racionalmente, ay, otra vez ya vas a empezar a filosofar. A mí déjame en paz. ¿Nunca le han dicho eso? ¿Verdad que sí? Bueno, si usted lee la apología de Sócrates, ¿cómo se defendió él de las falsas acusaciones? Una pieza maestra de la lógica. De todas maneras lo condenaron a muerte, ¿no? Si usted lee los sermones de Jesús, su respuesta en el juicio, racional. De todas maneras lo crucificaron. Vamos a leer, vamos a estudiar con calma el discurso de Esteban, teológico, racional, histórico. De todas maneras lo mataron. Entonces tampoco piense usted que porque usted discute racionalmente todo va a salir muy bien, ¿no? Va a salir muy mal, porque a la gente no le gusta. Pero es nuestra obligación discutir racionalmente. ¿Por qué? Porque no queremos distorsionar el Evangelio. Porque el Evangelio es perfectamente coherente. Dios no dice incoherencias. ¿Usted cree que sí? No presume, casi cualquier cristiano presume. Es que la Biblia no se contradice. Bueno, si la Biblia no se contradice, es que Dios no se contradice. Entonces Dios es lógico. ¿Sabe qué es la lógica en esencia? El principio de no contradicción. Entonces, si Dios no se contradice, pues Dios es lógico, ¿no? No podían soportar esa sabiduría amorosa, esa sabiduría, valga la redundancia, racional. Y entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. A la mala política. La política debería ser el arte de vivir en armonía social, el arte de ejercer la justicia. Pero la política se ha convertido en otra cosa, ¿no? En las trampas para destruir al otro. No confíe en los políticos, ni dentro de las iglesias, porque aún dentro de las iglesias, de las grandes instituciones religiosas, hay mucha política. Y la gente se imagina que el arzobispo, que el archimandrita, que el gurú, que el rabino, son santos. Usted supiera los enjuagues, las corrupciones, lo que pasa en las cúpulas. Pati sí o no. Pati no, pero Pati sabe, ¿verdad? Lo que pasa en las cúpulas es política corrupta, igual que en el mundo. Bueno, si así es en la iglesia, imagínense en el mundo. No se deje arrastrar por la política hitleriana de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, ¿no? La foto. Le toman muchas fotos, lo maquillan, le ponen una corbata, a ver, sonríe, no así, no, para arriba, no para abajo. Hasta que hacer una foto más o menos. Y entonces poner la foto en todas partes. Entonces sí, ya, parece que hay una empatía, se crea una empatía, una confianza con esa imagen de bondad del religioso o del político.
¿Usted se va a dejar engañar por una cosa así? Porque el otro se ve bonachón. ¿Usted cree que el anticristo va a ser un monstruo con 7 cabezas? Un señor malvado así horrible. Nadie lo aceptaría. Los anticristos han sido bonachones, simpáticos, populares. Toda la gente está con ellos. La gente los adora. Cuidado con los anticristos. Entonces se tiene que recurrir a actitudes sucias, darle dinero o prometerle algún arreglo a otras personas para que distorsionen el mensaje de Esteban. Nosotros vamos a ver que Esteban sí está diciendo que la ley de Moisés y Moisés son menores que Cristo. En síntesis, eso es un hecho. Bueno, para quien quiere distorsionar el mensaje, eso es suficiente. Para darle un pequeño giro, un pequeño tinte y convertirlo en una blasfemia contra la ley y contra Moisés. Cuidado con distorsionar las cosas, aunque sea un poquito. Le pongo como ejemplo la música. Vamos a cantar este himno, pero de una forma moderna. Y hay muchos cantantes famosos en el mundo cristiano que descomponen los himnos. Miren, eso es tan ridículo como pintarle bigotes a la Mona Lisa para actualizarla. No distorsionemos nada de la Biblia, de la adoración, de nada. Esta distorsión de lo que en realidad decía Esteban les movió para soliviantar al pueblo. Esta es la otra cosa triste, y ya hablamos de esto en el pasaje de los apóstoles encarcelados. De qué manera el pueblo es engañado. Y hasta hablamos del problema que enfrentamos ahora con la inteligencia artificial, ¿no? La gran dificultad que va a haber para distinguir la realidad de la fantasía, de la realidad virtual que no existe. Es un reto tremendo para los cristianos, para nuestros niños. Soliviantaron al pueblo. ¿Quién es el primer sujeto más proclive, más indefenso ante el engaño? El pueblo. Cuando dice, ay del que escandalizare a uno de estos mis hermanos pequeños, no se refiere solo a los niños. Por supuesto que también a los niños. Ahora que se está promoviendo leyes y apoyos gubernamentales para que los niños cambien de sexo, se está poniendo piedra de tropiezo a los pequeñitos. Pero los pequeñitos también, con ello también se alude, a todo aquel que no tiene las suficientes herramientas para descubrir el engaño. Eso es muy triste. Hay una gran responsabilidad de quien lo hace. Cuando Jesús dice que más le valiera atarse una piedra de molino y echarse al mar, podríamos parafrasearlo como porque hay un infierno, ¿no? Hay una dimensión tras la muerte de castigo para aquel que no aceptó el perdón de todo lo que haya hecho en esta vida. Y como diría otro pensador que fue Immanuel Kant, la justicia de Dios necesaria en la moral que todos percibimos es una demostración de que Dios existe y de que tiene que haber un castigo para el mal, más allá de esta vida, ¿no? Soliviantaron al pueblo, pero también a los ancianos y a los escribas. Recuerde que los ancianos se supone que son los mayores, los equivalentes de los pastores. Es muy triste cuando una herejía arrastra pastores, porque si engañamos al pastor, nos llevamos a toda la congregación, como están haciendo los judaizantes ahora, ¿no? Fabi, tú lo sabes, ¿no? O sea, engañan al pastor y a toda la congregación está perdida. Engañaron a los escribas, es decir, a los académicos, a los estudiosos. Qué triste que
los cristianos algunos cristianos que presumen de grados académicos son los más desviados por el relativismo posmodernista. Sí, sorprende, pero volvemos a la Biblia y dice, pues aquí está. Engañaron a los escribas, engañaron a los ancianos, engañaron al pueblo. Nos queda cuanto más claro que la Biblia tiene que ser nuestra lámpara. Si cualquiera puede ser engañado, los judíos helenistas, los ancianos de Palestina, los escribas de Palestina, el pueblo de Palestina fue engañado. No necesitamos con más razón de verdad que la Biblia sea nuestra lámpara, que podamos estudiarla seriamente en un amor por la verdad, más allá del compromiso de nuestras confesiones como para justificar lo que creemos, no, más allá, en una búsqueda de la verdad. Y entonces, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Noten ustedes cómo una actitud da lugar a una acción y luego a otra acción más grave. Por eso hablábamos, ¿cuál es el discurso de odio? El mal llamado discurso de odio ha sido una herramienta, una frase mordaza para tratar de callar a todo el que está en desacuerdo con nosotros. Así que tú no estás de acuerdo con tal política o con tal partido, discurso de odio. Tú no estás de acuerdo con este feminismo radical, discurso de odio. Tú no estás de acuerdo con el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, discurso de odio. Tú no estás de acuerdo que un hombre que se sienta mujer es mujer aunque la biología diga lo contrario, discurso de odio. Es otra falacia. Esa es otra falacia. A cualquier desacuerdo, llamar el discurso de odio, sin reconocer que el otro tiene derecho a estar en desacuerdo. ¿Por qué va a estar obligado a estar de acuerdo conmigo? Si además supuestamente yo estoy enseñando la tolerancia, la pluralidad, la aceptación, la inclusión. ¿Sí se fijan la falsedad de esa frase? ¿Cuál es un verdadero discurso de odio? Este hombre ha blasfemado. Era una mentira. ¿Y qué motivaba a acusarlo falsamente? Eso se llama calumniar. ¿Qué motivaba a calumniar a Esteban? El enojo, la ira, la envidia. ¿Sí? Al igual que con Jesús. Al igual que con Sócrates. Pero esa envidia, que viene luego la acusación, va a producir una acción. Y en eso tiene razón toda la enseñanza esta que dice que el lenguaje esconde o determina ciertas cosas, ¿no? Claro, las posturas relativistas e ideológicas de nuestro tiempo se dieron cuenta que el lenguaje es muy importante. Entonces, ¿qué están haciendo? Distorsionarlo. Por eso nosotros tenemos que luchar en la otra vertiente, por no distorsionar el lenguaje. Y eso comienza incluso por algo que parece de poca trascendencia, pero sí la tiene, la defensa del español. ¿No? No me diga accesar ni cosas de esas porque ni usted ya no habla español. Ni diga que después del culto vamos a tener un break y vamos a tomar unos snacks. Vamos a hablar nuestro idioma y vamos a darle a las palabras el concepto que les toca. Porque lo único que permite la comunicación entre los humanos es que los conceptos sean comunes. Porque si yo por decirle a usted manzana, usted con la palabra manzana entiende otra cosa, nunca nos vamos a poner de acuerdo ni nos vamos a comunicar. Que los conceptos o los términos, las palabras expresen conceptos universales e inmutables, o sea, manzana es la manzana hoy y mañana, es la misma manzana, ¿sí?
es indispensable para la comunicación. Por eso nosotros tenemos que descubrir cuando un discurso es vacío, cuando una palabra no dice nada, como la palabra género no dice nada porque no hay ninguna realidad detrás de ello. Listos para descubrir, ¿no? Porque este mal uso del lenguaje llevó a que este hombre fuera arrebatado. ¿Qué quiere decir? Que lo jalonearon, lo llevaron a rastras, golpeándolo, insultándolo hasta el concilio. Váyase preparando, hermano, porque este es un retrato de la iglesia. Hechos no está escrito para que usted satisfaga la curiosidad de cómo empezó todo. Sí, como cuando la mamá le lee un cuento al niño antes de dormir. Eso pasó. Este es un retrato de lo que nos toca a nosotros. Así que cuando lo vayan a llevar a la cárcel, no crea que van a decir, bueno, mira, tú eres cristiano, nosotros somos los malos, estamos equivocados, ¿verdad? El anticristo nos ha influido, entonces, por favor, acompáñenos a la cárcel, donde lo vamos a juzgar injustamente. Es más, le trajimos un refresquito y, mire, súbase al carrito. ¿Así va a ser? ¿Así se lo van a llevar? ¿Cómo se lo van a llevar? Le van a decir groserías, lo van a jalonear, lo van a ofender. Y esos tratos tienen un primer efecto derrumbando nuestra propia autoestima, valga nuestra estima, ¿no? Es como un golpe a la estima, que te insulten, que te desconozcan. Y a veces hasta casi nos quiere dar enojo que nos acusen de cosas que no son, que nos acusen de absurdos. Si usted dice, yo soy cristiano, va a decir, entonces eres ultraderechista. Yo dije que soy ultraderechista. Me están etiquetando, ¿no? Entonces tú eres homófobo, tú eres patriarcal y muchas otras cosas. Eres discriminador. Por supuesto, esas etiquetas son falsas. La gente necesita etiquetas precisamente porque no conoce. Ponerle una etiquetita a la cosa. Como le pusieron la etiqueta a los judíos, ¿no? Inferiores, culpables de todos los males que nos pasan. Basta con la etiqueta. Así que, si a los primeros cristianos los persiguieron con absurdos como ustedes son ateos, ¿no nos resulta casi risible que le hayan dicho ateos a los cristianos? Es que los cristianos comen niños, beben sangre, practican incesto, disuelven el Estado. Todo eran mentiras. ¿Cómo persiguieron a nuestros hermanos de Chiapas? Nos quitan las costumbres, rompen las tradiciones, la unidad de las comunidades, destruyen las raíces nacionales. Mentiras, nos van a acusar con mentiras. Pero dice Jesús, bienaventurados son cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Era claro que nos van a decir mentiras y que nos van a tratar mal, porque a Jesús no lo llevaron hacia la cruz con amabilidad. Lo golpearon, lo escupieron, lo escarnecieron, lo desnudaron, lo torturaron. Así que hay que estar preparados, ¿no? Por eso es el momento de decir, bueno, mejor ya no voy a ser cristiano. O de decir, sé lo que viene y confío en la gracia de Dios. Confío en la gracia y en la sabiduría de Dios, que Él me va a sostener, que Él me va a dar las palabras que en ese momento necesite yo, porque estudio la Biblia, Ojo, porque cuando hay esa promesa que el Espíritu Santo nos dará que hablar, entonces la gente cierra la Biblia. El Espíritu Santo me dará que hablar. Ese es un error tan absurdo como ir a la escuela y no estudiar todo el año, porque el día del examen yo oro y Dios me va a iluminar. Usted va a reprobar el examen. Bueno, de hecho, si usted no se alimenta bien de la palabra, cuando ese momento de persecución venga, usted va a ser reprobado. No va a tener la fuerza para soportar. Usted va a decir, no,
no soy cristiano. O sí soy cristiano y acepto lo que ustedes creen también. Soy un cristiano abierto. Cuidado, hermanos. Entonces, bueno, ya vamos a la mitad del sermón ahorita, nos apuramos. No, ya se nos acabó el tiempo. Pero no vea esta historia de Esteban como historia sagrada. Hay libros muy bonitos y tenemos en la biblioteca unos muy antiguos de historia sagrada, ¿no? Historia, es decir, por allá en otros tiempos. Sagrada, sí, San Esteban, ¿no? Véala como algo para nosotros, hoy. ¿Qué? Ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de poder y de fe, ser llenos de gracia y de sabiduría, y estar dispuestos a enfrentar una persecución donde a la gente no le va a importar que hablemos del amor de Dios, ni que lo hagamos racionalmente, y que finalmente las descalificaciones se convertirán en denuestos, y los denuestos en ofensas, y las ofensas en golpes, y los golpes en algo más, ¿no? ¿Estamos listos? Tenemos que depender del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén.